¿Qué tal, familia de amigos? Bienvenidos a este nuevo mensaje del día de hoy. Hoy, como cada 8 días, tenemos un mensaje importante que será de mucha edificación para nuestro espíritu, para nuestras vidas. Así de que, bueno, de una vez, ¿qué mensaje tenemos para hoy? Bendiciones para todos. En esta mañana vamos a estar estudiando la palabra y compartiendo un tema que Dios me dio que se llama hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y dice en el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 1, dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedezcan ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Las echan sobre los hombros de los demás, y mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Bueno, vamos a ir al versículo 23, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la parte de encima de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías de ciego, cuelan el mosquito, pero se tragan el camillo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, acá meditando sobre esta palabra, vemos cómo Jesús le habla al pueblo que está en ese lugar y exhorta y confronta a los fariseos y a los maestros de la ley. Esta palabra muchas veces ha sido mal interpretada porque, como acá está en una exhortación diciendo: hay de ustedes que aparentan que ayunan, que visten ropas largas y que aparentan todo, pero no están obedeciendo lo más importante. Entonces, Dios acá nos está hablando de que nosotros podemos hacer lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen, porque realmente ellos no lo están cumpliendo, solo lo dicen. Se vuelven maestros de la palabra, de la ley, la saben al pie de la letra, derechos del principio al fin, pero realmente no la están cumpliendo. Entonces acá es claro y especifica con el versículo último que les estaba leyendo, donde dice que lo más importante son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y también ahí les dejo de tarea que la estudien todo el versículo, capítulo 23, porque es muy hermoso. Acá habla de muchas cosas que Dios dice que debemos de hacer, sin dejar de hacer las otras. Entonces no podemos decir que está abolido el ayuno, la oración, el congregarse, no. O que era para otros tiempos tampoco, porque realmente Jesús nos dejó el ejemplo del ayuno y la oración. Entonces, por ejemplo, en Isaías 58 también dice lo mismo, el verdadero ayuno, exhortando lo mismo aquí, que no es que no se deba de ayunar ni de orar, sino que se debe de hacer, pero siempre y cuando primero nosotros seamos obedientes a su palabra, hagamos lo que Dios dice, ¿cierto? Que es la misericordia, tener misericordia con los demás, cumplir sus 10 mandamientos, que son los que están en Éxodo 20, para poder realmente que Dios lo vea como un olor fragante, ¿cierto? Entonces, qué importante es que entendamos que es no dejar de hacer aquello, no dejar de ayunar, de orar, porque es que el ayuno es una enseñanza que Dios nos dejó, y la oración también, y fue muy necesaria, y es muy necesaria. Dice que se proclamaba ayuno muchas veces en situaciones difíciles, por ejemplo, cuando un pueblo estaba bajo juicio. Por ejemplo, como con Jonás, cuando Dios lo mandó allá, que esta gente proclamó ayuno y ellos se metieron en ayuno y fueron perdonados para la destrucción que se iba a hacer. Entonces, el ayuno es bonito, la oración, y es necesaria para la vida espiritual. Más cuando hay una ciudad o un país donde vivimos, donde de pronto se ve tantas cosas y necesitamos eso, estar todos en ese clamor, en esa oración que es tan necesario, que yo a veces pienso, sabemos el camino y no lo hacemos, porque si tocamos el corazón de Dios, Dios tiene misericordia de nuestra nación, lo tuvo, porque la palabra habla de muchos hombres que intercedieron por sus naciones, como está Nehemías y muchos más.
y volvieron a levantar un altar para Dios en el que Dios vio con agrado eso y tuvo misericordia a la nación. Entonces, qué importante es que dejemos estas prácticas, esta disciplina de ayunar y orar, sino que la sepamos entender que hay cosas también muy importantes, que es como dice acá la palabra, la fidelidad, la justicia, o sea, hacer las cosas como Dios realmente las manda a hacer. No es como enorgullecemos de que sabemos mucha palabra, mucha ley, pero realmente no la estemos cumpliendo. Entonces, qué importante es que, como Dios me decía, hacer eso sin dejar de hacer aquello. Entonces vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por esta palabra que Dios nos habla hoy y que realmente tengamos ese agrado a Dios para vivir bajo su justicia, misericordia, fidelidad y, y ayudando a los que lo necesitan, dando de lo que Dios nos da, bueno, todo lo que Dios nos pide, que está también en Isaías 58. Pero que Dios también tenga en nosotros ese corazón dispuesto a estar orando, clamando, ayunando y, y guardando esa comunión con Dios. Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias por tu presencia. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser agradables a ti, Señor, que podamos entrar en ese tiempo de comunión, de coger una disciplina con la oración, con el ayuno, con la vigilia, con todo lo que tú hacías, porque tú nos dejaste ese ejemplo en tu palabra. Dice que tú te alejabas al monte a orar, que aún ayunaste 40 días, que hemos de menguar esta carne para que tu espíritu sea vivificado, Señor, y que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración, que es necesario quebrantar primeramente nuestro corazón, luego nuestra carne, para que podamos, Señor, estar en esa comunión que tú quieres que estemos, Señor. Espíritu Santo, yo sé que hay muchas peticiones, muchas personas que necesitan más de ti, Señor. Yo te pido que tú los toques, tú te les reveles, que ellos tengan esa disposición de buscarte de corazón, porque tu palabra dice que el que te busca te halla, Señor. Y nosotros te estamos buscando porque te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, suple cada necesidad, toca cada corazón que en este momento está escuchando esta palabra. Y si es necesario que empiece ese tiempo de búsqueda contigo, que tú le pongas ese deseo en su corazón, Señor. Porque en medio de ese mundo espiritual es que podemos alcanzar las bendiciones de poder conocerte, sentirte esa paz, ese gozo que solo tú das, Señor. En el nombre de Jesús te damos